Iglesia Bautista Nueva Jerusalén, comprometidos con la verdad. Como sabemos, el Evangelio de la cruz de Cristo, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, como dice el apóstol Pablo cuando está exponiendo el Evangelio en los Corintios, porque tampoco el Señor ha estado llamando a muchos nobles, ni a muchos ricos, como nos muestra el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, sino que a lo vil y a lo menospreciado es que Él ha escogido para avergonzar a los sabios. Eso es un evangelio que no es diseñado conforme a la mente de los hombres. Es un evangelio que tuvo que haber sido gestado en la misma presencia de Dios. Siendo tú el hijo del gran rey, moriste allí en la cruz, no por ti, sino por mí. Y al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho por Dios mismo pecado. Quisiera que vayamos, por favor, de nuevo al Evangelio según San Mateo, capítulo 23. Por favor, si son tan amables. El Evangelio de Mateo, capítulo 23. La semana antepasada estuvimos considerando la verdadera religión versus las falsas religiones, la verdadera religión versus las falsas religiones y en ese mismo orden nosotros en esta mañana hemos de ver lo que sería más o menos la segunda parte de ese sermón, pero la hemos intitulado, si quiere, el destino de los hipócritas. El destino de los hipócritas. Y yo quisiera que fuéramos otra vez y leyéramos el Evangelio en el capítulo 23. Y yo creo que está bien volver a leer el capítulo completo en esta mañana otra vez. Como dirían por ahí, la lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 23, desde el versículo 1 reza: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestro, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando, como dice el dicho: ni laváis ni prestáis la batea. Verso 14: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis, ojo con este pasaje, por esto recibiréis mayor condenación.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces hijo del infierno más que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro que está en el templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el aneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejado desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Tú sabes que labios inmundos han de disertar sobre ella algunos asuntos en esta mañana. Un hombre pecador, falible, indigno de estar enfrente de ti y delante de este pueblo, sediento de ti. Así que rogamos tu amparo, oh Dios, y que tu espíritu de gracia, que tu don de amor y que tu don de sabiduría nos sobrecoja en esta mañana, para no hablar nuestras palabras, para no hablar nuestros pensamientos, sino los tuyos. Porque nuestros pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos los nuestros. Así que ampáranos, Señor, bajo tu gracia y tu protección divina. Cúbrenos con tu espíritu de gracia
y cauteriza nuestros labios para que tu palabra sea sazonada con poder. Bendice a este pueblo y bendice también a aquellos que nos sintonizan por las redes electrónicas o aquellos que verán también oirán este mensaje en el futuro en las redes sociales. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. La semana antipasada estuvimos viendo o comparando, haciendo una comparación de las religiones de los hombres o falsas versus la religión verdadera. En este mismo pasaje estuvimos considerando aquellas ocasiones cuando el Señor le llama ciego a los fariseos e hipócritas en algunas partes, pero mayormente ciego, porque ellos estaban enfocados en el dinero. Lo que les importaba a ellos era el dinero. A ellos no les importaba sonsacar las viudas y arrancarle todo cuanto una viuda tenía, con tal de ellos estar bien. Estuvimos analizando esas realidades. El dinero era lo que les importaba a aquellos. Y eso es grave cuando decíamos como una máxima en el proceso que el evangelio y el dinero no son compatibles. Generalmente cuando envolvemos o queremos envolver a la gente con dinero en los asuntos de Dios y comenzamos a pedir para esto, para aquello, casi seguro hay un problema de alejamiento de lo que es el evangelio, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Y estos hombres no solamente hacían un uso indebido de los recursos, sino que inclusive consideraban el dinero su Dios. Fíjense lo que ellos hacían. Ellos le decían a sus seguidores o a la gente que si ellos juraban por el altar del templo no había problema, pero que cuidado con jurar por los chelitos. Estaban metidos en ese asunto. Ellos estaban enfocados en los recursos, y desgraciadamente no han sido los únicos en el tiempo que nosotros hemos visto con un énfasis en el dinero, sino que también está muy relacionado con los síntomas de los tiempos en que nosotros estamos viviendo. Y vimos también enfocado en el liderazgo, especialmente que los hombres que Dios busca, lo vimos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y los hombres que Dios llama generalmente son hombres que aborrecen la avaricia y que de ningún modo querrían enriquecerse o están buscando enriquecerse, y mucho menos ilícitamente. Vimos aquel pasaje cuando Jetro le dijo a Moisés cuál debía ser el carácter de los hombres que debían ayudarle a él en el ministerio. Él le dijo: busca a hombres que aborrezcan la avaricia, que odien el dinero, que odien las posesiones como tal, porque hay un problema con los hombres que aman el dinero, y es que la raíz de todos los males es el amor al dinero, codiciando el cual muchos se desviaron tras la mentira y se envolvieron en cuestiones necias y falaces. Eso es Éxodo capítulo 18, 21, que nos recuerda esto. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cientos y de 10. Y más o menos se oye el eco cuando el pueblo se vio en la necesidad de sufragar la demanda de las viudas en la iglesia primitiva, cuando los apóstoles le dijeron a la gente: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, porque van a bregar no con plata, no es con gente y con dinero, con recursos. Y si no aborrecen la avaricia, una parte va para el bolsillo de ellos, sino todo. Como nosotros podemos ver, las iglesias enfocadas en ese asunto en nuestros días, a menudo los
el ministro principal o los ministros están muy involucrados en los asuntos de las finanzas y a menudo administran las finanzas, cosa prácticamente incompatible con el ministerio per se. Y se acuerdan cómo le escribió Pablo a Timoteo cuando dijo: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, es absolutamente necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, etcétera, etcétera, etcétera. Las escrituras son claras con relación a cuál debe ser la postura de los hombres de Dios que lideran su pueblo con relación al dinero. Pero estos patanes, los escribas y los fariseos, los líderes religiosos, si algo hacían, si algo amaban, era exactamente el dinero. No oren por el templo, no oren por el tesoro que está en el templo, no oren por la ofrenda que está en el altar. Ay, eso no comprometan eso. Ustedes pueden comprometer el cielo y el templo, pero el dinero del templo no, porque ese es nuestro. Ese es para nosotros vivir como reyes, como tulpenes, como verdugos. Yo quiero que usted vaya a la casa de algunos que son pastores y que solamente han pastoreado en toda su vida. Nunca, ellos no son ingenieros, no tienen un trabajo por ahí secular, no, de la iglesia. Aquí mismo hay uno que cuando usted entra a su casa, lo que está adentro cuesta como 14 millones de pesos, nada más los lujos que están adentro, y es pastor en esta ciudad. Son unos malditos, a costilla del pueblo de Dios. Eso es exactamente lo que Cristo le está diciendo aquí al pueblo que era ciego también, porque fíjense, ciegos, guías de ciegos. Oh, no hagan esto, no hagan aquello, no hagan lo otro. Esto sí háganlo, esto sí háganlo, esto háganlo. Estaban enfocados en el dinero. Y le decíamos sumarizando la semana antipasada, que si en alguna ocasión usted tiene que someterse, tiene que estar en una iglesia, tiene que trasladarse o lo que sea, o en este mismo pueblo que se aburre de esta iglesia y quiere irse a otra, procure que su alma no se vaya a una iglesia donde haya énfasis en el dinero. Hay problemas ahí. Hay problemas ahí. Bueno, pero y entonces siempre uno cojeando con los recursos. Siga cojeando, no hay problema. Ahora, ¿cuál es el destino de los hipócritas? Lo hemos leído aquí. Miren, el versículo 13 dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque, fíjense el porque siempre, la razón. ¿Por qué? Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis que otros entren. En otras palabras, ellos estaban conscientes de lo que estamos haciendo. Usted verá en breve. Miren el versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, le arrancan todo cuanto tienen, y después que la dejan pobres, entonces la acusan de pecadoras. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis recorréis mar y tierra para ser un convertido, un prosélito, y miren lo que pasa, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ustedes están condenados y sus adeptos están peores. No es tan sencillo, decíamos la semana antipasada, hermano, cuando nos exponemos a este tipo de ladrones, de falaces. No es solamente que estamos oyendo un discurso, es que estamos caminando a la deriva. No es tan sencillo el asunto. Fíjense que esta gente, ¿qué tenía? Se sentaba a la cátedra ¿de quién? De Moisés. Tenían la verdad en sus manos. De hecho, el Señor dice: cuando ellos se sientan en la cátedra de Moisés, haced lo que ellos os dicen, porque es así. Pero no hagáis como ellos hacen, porque son ladrones, son estafadores, son hipócritas. Verso 15: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces hijo del infierno. Verso 23: ay de vosotros,
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, note otra vez, porque diezmáis la menta y el eneldo. Su apariencia externa era perfecta. Hermanos, cuando el Señor le dice a los discípulos que aquellos hombres estaban en una condición patética, los discípulos se sorprendieron y dijeron, ¿y entonces quién está bien? Porque en la apariencia no había alguien más perfecto que uno de estos hombres. No solamente se vestían como ángeles, sino que mire lo que dice aquí en el verso 23, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis. Hasta de los huevecillos que ponen los pajarillos en vuestro patio y de las hierbitas que siembran, el orégano, el anís, toda esa cosita. Ustedes si cogieron, oiga, eran tan vagos que ripeaban las hojas digamos, del orégano, y si había 1000 hojas, llevaban 100 al arca del diezmo. Increíble. Eran externamente perfectos. ¿Qué es lo que dice Pablo cuando él está refiriéndose a él como fariseo? Él dice, yo era fariseo. En cuanto a la ley, irreprensible. Eso es increíble, eso me da temor a mí, eso me da mucho miedo. Hombres que no se le podía trazar ni una torcedura en la línea cuando se trataba de guardar la ley. Las escrituras de Dios. Pero fíjense de lo que le acusa el Señor. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Se iban por la tangente. Todos los asuntos periféricos de la ley estaban siendo guardados por ellos. Pero la médula de la ley, ellos ni siquiera se ocupaban de obedecerle. El religioso es así. Él diezma, él sistemáticamente obedece los ritos de la congregación a la que pertenece, va todos sus sábados o domingos, lo que sea, a la congregación. Los otros días que hay servicio, si hay que salir por la calle a hacer ritos, lo que sea, él lo hace todo y se viste incluso de lujo. Pero las viudas, los pobres, los huérfanos, los necesitados son descuidados. Del bolsillo de ellos no sale ni una pinta para ellos. Y miren lo que le dice Cristo con relación a ambas cosas. Miren, Cristo le alaba a ellos, les elogia esa postura de ellos. Miren cómo le dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, yo no le estoy diciendo a ustedes que dejen de diezmar. Yo no le estoy diciendo a ustedes que dejen de obedecer los estamentos que Dios claramente ha establecido para los hombres porque son buenos. Pero también tienen que hacer lo otro, porque lo otro es lo fundamental de la ley. Lo otro es lo fundamental de la palabra de Dios. De hecho, en el capítulo anterior, un fariseo le preguntó a Jesús que cuál era el mandamiento más importante de la ley. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este es el primero y el más grande de todo, pero el segundo es semejante. Amarás al resto de las personas como a ti mismo. ¿Cómo está tu corazón? Tú puedes usar ahora mismo un termómetro para saber si tú eres un fariseo hipócrita o eres un verdadero creyente. ¿Qué pasa contigo frente a las necesidades de los otros? Tanto espiritual como física. Cuando vemos a alguien o al saber que esta persona o este hermano o aquel está en extrema necesidad, ¿qué yo hago con mis recursos? Bueno, esos son problemas de él.
yo trabajo y él es un vago, yo esto y él es aquel. O será otra cosa, o será que tu corazón está tan apegado a las cosas de esta vida que tú entiendes que todo lo que Dios te da es solamente para ti y para los tuyos. ¿Qué diferencia tenemos con los gentiles? ¿Qué diferencia tenemos con los hipócritas? Si lo nuestro es solamente para nosotros. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Una hipérbole, ¿verdad? Enorme y una contradicción o un contraste enorme. Tragáis el mosquito y coláis el camello. ¿Qué clase de colador, verdad? En otras palabras, lo esencial, la médula, lo central aquí, ustedes lo descuidan y se van por la tangente. Se van por la tangente. ¿Qué es más importante, el ritualismo o el bien de los demás? Fíjense, lo hemos dicho 1000 veces acá. Dios no come con su dinero ni con sus ofrendas. Quien come son la gente, los otros, los ministros, los necesitados. Traed pues los diezmos al alfolí y haya alimento en el cielo, ¿verdad? Para que los ángeles y el séquito de Dios se harten de papa y de carne. Ridículo, eso no es para eso, es para la gente. Todo lo que nosotros hacemos aquí en este planeta tiene que ver con la gente. Y todo lo que Dios está haciendo a través de sus ministros tiene que ver con la gente, no con Dios. Dios no necesita nada de nosotros, como dice el salmista. Si tuviera hambre, no nos lo dijera a nosotros. O no es mío el oro y la plata, los carneros, los machos cabríos y todo lo que hay en el planeta lo hice yo y son míos, me pertenecen por derecho de creación. Entonces, si yo tuviera algún poco de hambre, te lo diría a ti. Las contribuciones de los santos no son para hacer castillos en el cielo, ni mansiones en el más allá. No, ese dinero es para Dios. Ten cuidado con lo que queremos significar cuando decimos que ese dinero es para Dios. Si usted no quiere saber cómo dibujan y cómo camuflan los hipócritas, los predicadores falsos del evangelio, el asunto del dinero para convencer a la gente para que dé. Te pintan una realidad ilusoria que por default automático te convencen de dar. Si usted quiere que le saquen su dinero del bolsillo, vaya a una de esas congregaciones para que usted vea. Yo no sé cómo ellos lo hacen, pero ellos lo hacen muy bien. Y la gente da y da y da y da. No solamente da cositas, a veces yo he oído de casos y me ha tocado conocer algunos donde la liquidación completa se la dieron ese día y por desgracia entró a ese lugar que había un predicador de esto y lo ofrendó. Increíble, eso es una ridiculez. No es el Señor que come con nuestras ofrendas y nuestros diezmos, son los necesitados y los ministros. La ofrenda que se llevaba al altar, que no era dinero sino animales o ofrenda de harina, etcétera, como vemos en la ley, ¿usted sabe qué hacían con ella? Se la comía el sacerdote. Hay alimento en mi casa de oración. No es porque Dios come, como mi abuela que tenía un altar en su cuarto y le ponía refresco rojo a los santos y de repente estaba vacío. Ella no sabía que el proceso del calor hace que se evaporen los carbonatos y todo eso y se va vaciando. Ella de tonta pensaba que un santo de eso se bebía el refresco. Los santos en el cielo no comen. El Señor dijo que no volvería a comer del fruto de la vid hasta que regresara en su reino. ¿Se acuerdan? Yo creo que allá no comen, personalmente. Y si comieran, tienen una especie de animales y de energía y de comida especial que no es la que nosotros proveemos. Y creo que en el cielo no manejan dinero. Y si manejaran dinero, no es como el dinero de nosotros.
Nosotros tenemos que estar claros en eso, porque si no nos estafan. En la televisión, le pregunté a una pareja hace un par de días, ¿y a qué iglesia ustedes van? Ellos son de Estados Unidos. Nosotros somos de la iglesia Tabernáculo de qué sé yo qué en la televisión. ¿Cómo? ¿Tabernáculo de qué sé yo qué en la televisión? Sí, dígame, no, todos los domingos y todos los días nosotros estamos ahí frente al televisor con nuestra congregación. Yo, pero caramba, las cosas han cambiado como demasiado. ¿Somos cristianos? Sí, somos cristianos. Entonces, ¿cuál es el destino de ello? Bueno, vamos a leer algunos pasajes más. Mire el verso 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué? Esos por qué, hermano, cuando usted esté leyendo las escrituras, son de primera línea en hacer estudio de las escrituras en la hermenéutica, porque nos dan el por qué y las razones. ¿Por qué yo debo hacer esto? Por esto. ¿Y por qué es que ellos son así? Por esto. El porqué, esos porqué, que no son por qué, sino porque. El porqué es el generador del el porqué es el generador del porqué, y se escriben diferente. Verso 25, otra vez, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, lo de afuera, pero por dentro está lleno de robos y de injusticias. Wow. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Verso 27, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, lindísimos, en mármol. Digo, si la gente tenía algo, porque si no tenía nada es una trinchera común ahí que se ven feísimas. En el caso de nuestro contexto, ¿no? Se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de inmundicia y de huesos y de hedor y dependiendo del estado de putrefacción del cuerpo que está allí, de gusanos y bacterias, etcétera, algo horrible. Pero por fuera, aquí yacen los restos de fulano de tal en oro o en plata o en cobre o en bronce, en una placa grande de mármol pulido, etcétera. Wow, vaya al cementerio para que usted vea cómo están especialmente las tumbas de los ricos. Una casa que puede vivir una gente en alguna de ellas. Lindas. Una arquitectura, parece que busca un arquitecto, porque yo no creo que un individuo de esos artesanos puede hacer algo tan bonito sin un diseño. Yo observo mucho y me sorprendo de esas cosas. Me sorprenden. Pero por dentro están llenos de porquería. Así también vosotros por fuera, oh hipócritas, por fuera, o también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos ante Dios, no a los hombres. Los hombres estaban convencidos que los fariseos iban al cielo. Es que no podía ser mejor, no podían ser más meticulosos y más rigurosos con las observancias de los 613 mandamientos que ellos en que ellos habían convertido los 10 mandamientos del Señor. En cambio, Cristo los convirtió en 2, para que estemos claros que es eso en suma. Verso 29, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Miren lo que ellos hacían, esa era parte de su oficio. Verso 30, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Y miren lo que le dice Cristo, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que adornan a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Los doctores de la ley y los fariseos, que ejemplifican el modo de proceder de las religiones falsas que parecen verdaderas y que usan incluso la palabra de Dios, fueron acusados por el Señor de hipócrita. La palabra hipócrita es actor, el que hace un papel en una obra teatral, un actor, el que pretende ser algo, pero no es. De tal manera que hipócritas, atendiendo al significado y a la acusación de Jesús aquí, parece ser que aquellos hombres estaban conscientes de su falacia, que no estaban engañados,
estaban conscientes, porque si apelamos a la metáfora implica a alguien que está haciendo un papel de. Entonces ellos eran conscientes de lo que estaban haciendo. Y yo dudo que alguien con el corazón negro por dentro y con el corazón cargado de inmundicia y de injusticia sea inocente de lo que está haciendo. Estos engañadores que están por doquier, profético, claro, en todos los lugares, en nuestro país y en todas las naciones, y mientras más pobre el país, peor todavía, ellos no son inconscientes de lo que están haciendo. Ellos están claros de que su Dios es el vientre, como dice Pablo en Romanos capítulo 14, y el bolsillo es lo único que ellos pretenden, llenar su arca con un montón de ineptos en la verdad de Dios, con un montón de analfabetos teológicos. En el caso de los saduceos, esto era un hecho, pues ellos vivían de la religión, aunque no creían en los elementos necesarios de la religión judía. Ellos no creían en Dios, ellos no creían en la resurrección, ellos no creían en las cosas espirituales, pero estaban en la religión. Papeleta. Como se lo he contado una vez, por lo menos anteriormente, como Ravi Zachariah, el famoso apologista hindú, de origen hindú, pero americano, estaba en Inglaterra dando una conferencia a los teólogos, doctores en teología, de Cambridge, de qué sé yo quién, y él les pregunta, pero ¿por qué ustedes, si son ateos, después de haber disertado con ellos y habiéndose dado cuenta que eran ateos, están enseñando teología y en las universidades y hasta predican en las iglesias? ¿Y sabe lo que le contestaron ellos? Literalmente, por el billete. Por el billete. Por el billete, la mayoría de los hombres están dispuestos a hacer lo que sea, hasta vender a su madre. Así que no me diga usted a mí que uno de estos verdugos que se lucran de la ignorancia de la gente son inocentes de lo que están haciendo. Usted verá cómo, vaya conmigo a 2 de Pedro capítulo 2, para que usted vea cómo Pedro los describe a ellos. Vaya conmigo, yo creo que es el mismo eco de lo que el Señor está acusando aquí a los fariseos en este capítulo. 2 de Pedro capítulo 2. Esto es patético, está también en Judas. El capítulo de Judas es una referencia exacta a este asunto que está diciendo Pedro aquí, pero voy a leer este de Pedro. Dice, hubo también falsos profetas en el pueblo. Hemos hablado de este libro, hemos hablado de este capítulo. Como habrá entre vosotros, ¿falsos qué? Maestros, claramente maestros, porque ya en la mente de los apóstoles el ministerio profético había cesado, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Son gente con el Señor en la boca y con la Biblia en la mano. No estamos hablando de hinduistas, de tipos de religiones yoga orientales, de Sai Baba y compañía, del venerable maestro Samael. No estamos hablando de esa gente, estamos hablando de gente con el Señor en la boca y que proclaman ser cristianos y que tienen la Biblia en la mano, se sientan a la cátedra de Moisés y a la de Jesucristo, en el caso de los contemporáneos. Fíjense, que introducirán encubiertamente, ellos saben lo que están haciendo, encubiertamente, camuflada, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos. A la gente le gusta eso, porque la gente es analfabeta en el conocimiento de Dios. Aún la mayoría de cristianos son engañados por esta gente. No necesariamente quizás para atraerlo a sus iglesias, pero para dar en sus iglesias y en sus instituciones. Usted nada más tiene que prender enlace para que usted vea, o TVN, que en un maratón de eso en TVN recogen $5 millones como si fuera un juguete. La estación de televisión más rica del planeta, con la dádiva de la gente. Y usted ve ahí el enlace, yo no sé si es verdad, pero fax. Ya tenemos 20,000
100,000, 200,000 promesas o ofrendas que nos han mandado de $100. ¿Quién da 500? ¿Quién da qué sé yo qué? ¿Para qué? Para expandir el evangelio. ¿Cuál evangelio, mi hermano? Si tú lo que estás es buscando cuarto y hablando de cuarto y trayendo motivadores sobre cuarto y cantando sobre cuarto. Préndalo el canal, no lo prenda. Olvídese de esa porquería. Eso da asco. Que en el pueblo de Dios aparezcan impostores de esa categoría, malvados, cuya condenación está en el infierno con el diablo y sus ángeles. Ay, usted sí es drástico, pastor. Bueno, pues borre la Biblia, porque eso es lo que estamos leyendo. Mire verso 2. Y muchos seguirán su disolución, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. No es por causa de lo que predican el evangelio, es por causa de esos malvados. Que la gente no quiere ni oírte recientemente. Y cuando pregúntale para que tú veas que te van a entrar el tema del dinero. Pregúntele que con lo primero que le van a saltar es con el tema del dinero. Los no creyentes, pero que no son inconscientes del panorama evangélico de nuestros días. Oh, muchos seguirán sus disoluciones, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales, es decir, de los maestros y de los que siguen sus disoluciones, el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Wow. Con palabras fingidas, hipócritas, fingidos, camuflan. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esos tipos no se salvan. Esos tipos, usted lo puede encajar en un cuadro de condenados. No hay manera de que uno de esos tipos se salve, porque ellos conscientemente negaron la eficacia del Señor que los salvó, dice el versículo 1. Estamos hablando de gente que pretendía ser creyente, que conocía, cuando vamos al libro de Hebreos, capítulo 4, gustaron de los asuntos de Dios, inclusive, pero cayeron. Explíquenos eso. No, yo no tengo tiempo para explicar eso ahora. Verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndola en ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los impíos para el castigo en el día del juicio final. Y sigue describiendo ahí, si usted quiere leerlo en la casa, cómo es el carácter, quiénes son esta gente, cómo son ellos. Hermanos, no seamos engañados, no nos dejemos engañar. No estamos predicando, y usted lo sabe, usted que quizás está aquí o nos ve a veces, o que es miembro de esta iglesia, no estamos predicando de ese pasaje porque se nos ocurrió predicar de ese pasaje, sino porque tenemos 3 años predicando de este evangelio, y ese es el pasaje que hoy estamos por terminar, ese capítulo, por cierto. Y la semana que viene el pastor Valdera de Santo Domingo a predicar de la iglesia de convertidos a Cristo, pero la otra semana de arriba vamos a entrar de nuevo en el capítulo 24, que aunque predicamos del capítulo 24 hace ya 2 años, y queremos recordar algunas cosas en el capítulo 24. Fíjense que aquí Jesús está acusando también a los fariseos de hipócritas. Aquellos doctores eran conscientes del engaño y de la farsa que vivían y modelaban. Yo me vestiría, si por vestirme bien a mí me pagarían mi presupuesto por lo menos de la familia, yo no tengo problema en vivir las 24 horas vestido bien. Me pondría saco y corbata las 24 horas, aún a pesar del calor. Mire, usted tiene 80,000 pesos por ponerse saco y corbata y vestir de eso y andar por ahí. No hay problema.
Pero que hace calor, hasta el río voy así, son 80,000 que me están dando. Y los fariseos y escribas eran asquerosamente ricos. Ellos cobraban para hacer a un prosélito, cobraban dinero, cobraban para el rito del bautismo, todo era dinero, en todo estaba involucrado el dinero. Si había una boda, si había un cumpleaños, si había un bautizo, cobraban dinero, porque lo que les importaba era el dinero. Haciendo un puente entre aquellos vividores y la religión de hoy, podemos ver el mismo perfil. Contamos con una gran cantidad y camada de hombres de este perfil entre nosotros, y se tildan muchos de ellos de apóstoles, de predicadores, de pastores, de maestros, de evangelistas, etc. Claramente Pedro, Judas, Juan en Apocalipsis los delata y los describe. Pablo en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3 y 4 nos da una descripción extraordinaria de estos hombres. Hipócritas, ¿por qué? Bueno, por lo que vimos, porque ellos hacían todo contrario a claramente lo que Dios había establecido. ¿Por qué hipócrita? Porque su religión era externa. Estaba basada en el ritual, no en el corazón. Era una religión de las afueras, de la apariencia, de cómo me visto, de cómo me veo. Número 2, su interpretación de las escrituras era a conveniencia, para beneficios personales. Ellos sabían lo que estaban haciendo, no eran inconscientes de ello. Número 3, su religión consistía en meros rituales. Y número 4, la espiritualidad de ellos era nula o de demonios. Fíjense, algunos de los escribas eran de la corriente de los saduceos. Los saduceos, como ya lo vimos anteriormente, eran de corriente de pensamiento griego, neoplatónica mayormente, o platónica. Y estos tipos no creían en nada que oliera espiritual. Imagínense cómo iba a ser la espiritualidad de ellos si ni siquiera creían en las cosas espirituales. Ellos eran ateos. Ellos solamente estaban allí, se vestían así, les gustaban los primeros asientos en las sinagogas, en las reuniones, etcétera. El lujo, que lo llamaran rabí, que lo llamaran padre, que lo llamaran maestro, que lo llamaran doctores, sacerdotes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso era lo que ellos... De hecho, cuando oraban, como pretexto, hacían oraciones largas y salían por las casas, ¿se acuerdan en Mateo capítulo 6? Por las calles a hacer oraciones para ser vistos de los hombres. Ese era su oficio. Su oficio era sonsacar a viudas, hablar de dinero y buscar dinero a costa que sea, orar por las calles y hacer bullas y hacer ritos extraños a la vista de los hombres, para que los hombres lo consideraran como espirituales. Y tenían algunas cositas extra, como ponerse a contar las hierbas que se daban en el patio, un par de horas, ¿verdad?, para diezmar de las hierbas, etcétera. Pero también tenían otro oficito, y ese oficito era poner bonito los sepulcros de los profetas y los monumentos a los santos antiguos. ¡Qué ridículo! ¡Qué religión del diablo! ¡Caramba! ¿A dónde podemos caer? Todo por el dinero. ¡Wow! La falsa religión se caracteriza por el continuado ejercicio de la hipocresía. Se finge y se pretende ser algo o alguien que no se es. El problema es que son difíciles de desenmascarar muchas veces, porque pretenden ser lo que no son. Se hace difícil desenmascararlo. Es decir, todo el mundo los ve. La gente inepta los ve como santos. Como por ejemplo Benny Hinn. Usted ve a Benny Hinn y usted cree que es un ángel. Yo se lo he dicho aquí muchas veces. Pero es un pervertido el Benny Hinn. Parece un ángel de Dios, incluso se viste de blanco, con traje caro, de lino torcido, y corbata de seda de Afganistán, y zapatos de Uzbekistán, y qué sé yo qué a dónde. Parece un ángel, y habla como un ángel casi, si los ángeles hablan, no sé. Increíble, pero es un perverso.
No predica a Cristo y no predica la cruz de Cristo. Déjenme, cerrando esta plática, hermanos, en esta mañana. Mire, usted sabe cuál es el modo de proceder de los predicadores falsos. Miren lo que ellos suelen hacer. Ellos suelen tomar un pasaje, generalmente del Antiguo Testamento, casi siempre. Un pasaje donde Dios le está hablando directamente al pueblo de Israel como tal. Bendiciones de la obediencia, o cosas, qué sé yo, en Deuteronomio capítulo 6, o algún pasaje parecido. Lo trasladan a nuestros días, pasan el puente de toda la interpretación y de los recursos hermenéuticos sanos, lo pasan y lo traen a nuestros días, y ellos le dicen que usted es Israel. Usted es Israel, y que eso que está ahí es para usted, pero al final es que usted es coato. Y casi siempre en este tipo de reuniones, por ejemplo, aquí vinieron unos cuantos pervertidos de eso al estadio y cobraban, no era mucho, pero cobraban 500, creo que 550 pesos por entrada. Vinieron 4 y lo anunciaron por toda la televisión, pero ese no es todo el dinero que está involucrado ahí. Ahí la mitad del servicio se va a motivar para las ofrendas, y se inventan un montón de proyectos extraños y falaces porque quieren salir con dinero. Cuando vino Benny Hinn aquí la primera vez, se fue enojado, literalmente. Él se enojó. ¿Sabe por qué se enojó? Porque le prometieron $500,000 y nada más le consiguieron $300,000 por su participación. Pero volvió la segunda vez y se le acercó el dinero que le prometieron. No, eso fue el año pasado. Así son ellos. Impostores. Todo aquel que cobra por predicar el Evangelio de Cristo es un impostor. Y hay muchas formas de cobrar. Alguna de ellas es motivando a los ineptos, reuniendo grandes cantidades de personas en un estadio, en no sé quién, donde sea, para cobrarles. Hay pequeños de estos tipos y hay grandes, hay tulpenes. Pero hay tipos pequeños, evangelistas que andan por ahí, apóstoles que ellos mismos se autoproclamaron apóstoles, etcétera, etcétera, etcétera. Así proceden. Fíjense, para sumariar, aquellos, los que describe nuestro texto, se sentaban en la cátedra de Moisés en las Escrituras. Busquen el pasaje tal. Bueno, muchos de los de ahora ni siquiera mandan a buscar el pasaje y no hablan la Biblia nunca y no mencionan ningún pasaje, está bien. Pero otros, falsos también, te navegan por las Escrituras y conocen las Escrituras con mucho detalle. Así hacían aquellos. Hacían como pretexto oraciones largas. Eran excelentes oradores. Vestían de sotana. En nuestros días de ropa de lujo. Construían, mantenían y adornaban los sepulcros de los profetas. Lavaban todo para limpiar la contaminación de sus manos y de sus cuerpos y los objetos, porque así era que se contaminaba un individuo. Ellos no entendían, digo, ellos sabían, pero, ¿sabe? Cosas que se vean. Diezmaban hasta las hierbas de sus patios, etcétera. Su ritualismo era el más puro jamás existente en la historia humana. No ha habido religión tan exhaustiva y meticulosa como la religión de los fariseos. Su apariencia era impecable, su proceder externo era literalmente perfecto, pero demandaban las oblaciones y pleitesía de la gente. Oye, irrespetuoso, tú debiste saludarme. ¿Y por qué tú me saludas así? Como se sentaban en las primeras sillas de las sinagogas y de los lugares públicos, manipulaban la conciencia con su rebuscada filosofía, hacían como pretexto oraciones. Detrás de la sotana suele esconderse un monstruo, dice un dicho por ahí, un pervertido. Y usted lo sabe, por ejemplo, en la religión
del Estado católica, a cada rato están saliendo de esos tipos con sotana que eran violadores de niños, que eran pedófilos, que eran homosexuales, todos los días, en todos los países del mundo, porque detrás de la sotana se suele esconder un monstruo. Los fariseos y escribas, junto con todas las religiones falsas, suelen irse por la tangente a conveniencia. De ahí que Jesús los acusaba duramente de réprobos, de condenados. La condenación de ellos estaba por venir. Y miren el verso 33, dice: serpientes, generación de víboras. Este es el destino de esa gente. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Y por qué? Por falaces. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá en esta generación, hablándole muy exclusivamente a ellos. Hemos visto el carácter de esta gente. Y miren cómo cierra Jesús el lamento sobre Jerusalén, y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, oiga el clamor de Dios, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollos debajo de ella, y no quisisteis, no quisisteis? Ustedes, yo los traté de 50,000 maneras. Tengo 2,000 años tratando con ustedes, llevándolo por aquí, mandándolo al cautiverio, sacándolo, librándolo del enemigo, o metiéndolo en la boca del león, y enviando profetas una y otra vez, enviándoles profetas otra y otra vez. Y ustedes incluso han reconocido que ellos son profetas de Dios, como reconocieron de Juan y lo decapitaron, como hicieron con Abel, desde Abel hasta el hijo de Berequías, Zacarías. Quise juntarlos y no quisisteis. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde esta hora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. En los capítulos 21 y 22 nosotros vimos claramente cómo el Señor pronunció lamentos sobre Jerusalén. La parábola o la ocasión de la higuera estéril que fue maldecida. La higuera estéril representaba en las escrituras a Israel, y el Señor la maldijo como dándole una figura a los discípulos de lo que iba a acontecer después. Esto fue en el capítulo 21, y después al resto del capítulo 21 y 22, después de la entrada triunfal de Jerusalén y todo eso, Jesús comienza a traer parábolas sobre cuál iba a ser el destino de Israel, de Jerusalén y de sus líderes. Y Él les dice: el reino les será quitado a ustedes y les será dado a gente que produzca los frutos del reino. Y aquí lamenta. Y después de haber deflecado y sacado a la luz el carácter de sus líderes, de los líderes falsos, de esos hipócritas y ciegos, entonces lamenta sobre Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos, y no quisiste? A los suyos vino y los suyos no les recibieron, pero a todos los que les recibieron, y aquí está la puerta de la gracia abierta al planeta, a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, entonces son recibidos como hijos de Dios, ahora no el Israel terrenal, sino en el Israel espiritual. Y claramente, como vemos allí en Hebreos capítulo 11, todos aquellos antiguos buscaban una Jerusalén, pero no buscaban una Jerusalén terrenal, porque si hubieran buscado una Jerusalén terrenal, hubieran vuelto atrás de la tierra de donde huían. Pero ellos no buscaban eso, ellos buscaban una Jerusalén celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. ¿Y tú qué buscas? ¿Y tú qué buscas?
¿Eres tú un hipócrita que estás interesado solamente en los asuntos de afuera, en las apariencias? ¿O ciertamente tu religión es del corazón y tu corazón ha sido transformado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo? El Señor nos ampare y nos ayude. El Señor tenga misericordia de nosotros. Porque se amontonarán maestros. Porque el Espíritu dice claramente que en los postreros días muchos apostatarán de la fe. Y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán de la verdad del oído. Y se volverán a las fábulas, a los mitos, a los cuentos de vieja. Qué pena. Ese es exactamente el momento histórico en el que estamos viviendo. Pero hermanos, un día de esto aparecerá nuestro Señor en las nubes. Y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron le verán. Y los falaces y sus seguidores, los ciegos y los guías de ciegos, entonces recibirán claramente el castigo eterno. Hermanos, si quisieras un consejo sobre esto que este pasaje claramente establece, ten cuidado con exponerte a las palabras de esos hombres. Tú los conoces o los puedes conocer. Dinero y lujo. Uno de los de aquí, de un pueblo pobre, ha comprado lentes de afuera de 200,000 pesos. Te lo digo porque el que se lo vendió amigo mío. Eso es algo... Es pastor y lo único que hace es eso. Y toda su vida él ha sido pastor y ya. Usted los conoce. Los de este pueblo yo no tengo que mencionárselo por nombre ni por iglesia porque usted lo sabe. Qué pena. El exponer nuestras facultades a este tipo de predicadores no solo es peligroso, sino fatal. Distinguidos, estimados y amigos, cerrando como cerráramos, no es con yuca ni batata que estamos tratando, decíamos, o con cosas que no se brega en la religión, es con el destino de los hombres, de las almas de la gente. Hermanos, prediquemos a Cristo y a este crucificado. Prediquémoslo, quieran o no quieran oírnos, como le dijo Pablo a Timoteo, o a tiempo o cuando no es tiempo, pero prediquemos a Cristo. Que muera pobre como Lázaro, ¿qué importa? Que muera sin vivienda, sin carro, sin pasola, sin lo que sea, ¿qué importa? Prediquemos y vivamos para Cristo. Si hay vaca o no hay vaca en los corrales, si hay vides o no hay fruto en la vid o no, con todo, como quiera, digamos como Habacuc, me regocijaré en el Señor mi Dios. Yo sé nuestra tendencia de querer vivir bien y de querer cambiar nuestro estatus y de querer aparentar que somos hijos de papi y mami. ¿Qué importa? Si a lo vil y menospreciado fue que Dios escogió a los pobres de este mundo. Señor, te honramos y te agradecemos, y aquí estamos dispuestos a sentarnos en tu mesa en esta mañana. Perdona nuestras culpas y no nos dejes fallarte, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes y sin fluctuar, no solamente en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, sino también en nuestra práctica cotidiana. Te rogamos que tú aceptes nuestra ofrenda en esta mañana. Te entregamos nuestras vidas y nuestros corazones en humillación. Y pidiéndote perdón, Señor, porque muchos hacen que el camino de la verdad sea blasfemado, pero ayúdanos a nosotros, Señor, incluso a ser guardados sin caída hasta el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. No porque haya nada en nosotros que podamos hacerlo,
sino, Señor, porque tú tienes el poder, tuya es la gloria, la alabanza, la majestad, el imperio por los siglos de los siglos. Y hemos de sentarnos a la mesa con el Señor. Si quieren, quédense así en actitud de oración, y voy a pedirle al hermano Alberto, por favor, si puede venir. Y también a los muchachos, a los jóvenes de la música, si pudieran venir también para que entonemos un canto al Señor y nos sentemos a la mesa con Cristo. Y mientras cantamos, usted puede venir y servirse los elementos de la cena del Señor. Este es un rito que, aunque no vivimos por ritualismo, el Señor mandó que lo hiciéramos hasta que Él venga. Y claramente se simboliza aquí el Evangelio, se simboliza la muerte de Cristo y el derramamiento de su sangre en la cruz, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón, y el Evangelio de Cristo consiste en que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que resucitó al tercer día después de haber sido sepultado conforme a las Escrituras. Y en este rito y en el bautismo ejemplificamos o hacemos imitamos con acto exactamente el contenido del Evangelio, de tal manera que al sentarnos a la mesa con el Señor veamos que estamos predicando el Evangelio de una manera gráfica, y este pan y esta copa representan el cuerpo molido de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados en la cruz, y el derramamiento de su sangre que nos limpia de todo pecado, porque aquí Él se ofreció como Cordero, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para ser derramada su sangre también en propiciación o en paga por los pecados de todos nosotros. Cantamos y puede venir. Sobre la fuerza de todo rey, sobre la tierra y toda creación, aún más sabio que todo humano aquí, fuiste antes de la creación, sobre reinos y tronos mil, maravillas aún sin descubrir, sobre riquezas y tesoro eterna, nada se compara a ti, mi Dios. Al morir solo en esa cruz me diste a mí razón para vivir, siendo tú el Hijo del gran Rey. Moriste así, pensando en mí más que en ti. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregada, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan.
Alberto, por favor, si pudiera elevar plegarias al Señor, dándole gracias por haberse ofrecido por nosotros.